Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, su amigo y su hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día vengo a compartir con ustedes el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. ¿Qué podrá dar un hombre para recobrar su vida? Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Y nosotros al dejarnos guiar, al reflexionarla día y noche, vamos a poder cumplir lo que en ella está escrito, como nos dice allá en Josué 1:8, y al cumplir la palabra, y al ustedes y yo escuchar la palabra del Señor, obedecerla y cumplirla, en nuestra vida vamos a sentir dulce como la miel, como nos dice allá en Ezequiel 3, del 1 al 3. Bienvenidos y bienvenidas, vamos a invocar la presencia del Paráclito, el Espíritu Santo, para que nos guíe, el Espíritu Santo, que nos guiará hasta la verdad plena, como Jesús nos prometió allá en San Juan 16:13. Empezamos este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. ¿Qué podrá dar un hombre para recobrar su vida? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, a este compartir de la palabra del Señor, que es viva y eficaz, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos, hasta donde se separa el alma del cuerpo, como nos dice allá en Hebreos 4:12. Bien, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Jesús nos está hablando a ustedes y a mí que queremos, que escuchamos la palabra de Dios, que obedecemos, que ponemos en práctica su palabra, porque su palabra nos da vida y ustedes y yo confiamos en Él. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. Primer requisito para ustedes y para mí, si ustedes y yo hemos decidido seguir al Señor, dice que se niegue a sí mismo. Primero debemos de negarnos a nosotros mismos. El Señor dice que nos neguemos a nosotros mismos, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo hay que negarse a nosotros mismos? Ustedes y yo tenemos una inclinación hacia el mundo, hacia hacer nuestro querer, hasta a estar en nuestra querencia donde nos sentimos bien, aunque eso nos aparte de Dios. En este día el Señor dice: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. O sea que ustedes y yo debemos de, por encima de todas las cosas, amar a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo amarlo de boca, sino de corazón y de obediencia, obedecer a lo que Él nos dice. Entonces dejar lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, sino es escuchar, obedecer y cumplir la palabra del Señor, negándome a mí mismo y obedeciendo al Señor. Que cargue con su cruz y me siga. A veces tenemos una cruz. ¿Qué puede ser esa cruz?
puede ser que sea, o tú o yo podemos ser falta de paciencia, la impaciencia nos domina, la mentira nos domina, el pecado nos domina. ¿Qué debemos de hacer? De no dejarnos dominar por el pecado, sino seguir a Jesucristo. Obviamente no va a ser fácil, va a ser como cargar una cruz, porque a veces estamos tan acostumbrados a pecar, a obedecerle al mundo, a hacerle caso al mundo, y se nos olvida lo que nos dice allá en Hechos 5:29. Debemos de hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por mí, la encontrará. Y a veces queremos nosotros huir de Dios, huir de su palabra, queriendo salir con lo que nuestros gusticos o gustazos nos dicen. Pero aquí claramente dice el Señor, si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Había en esta pandemia que acabamos de pasar, vamos a poner un ejemplo muy clarito, han habido mucha gente que han querido salvar su vida, aferrándose al pincho, a la vacuna, como tú le quieras llamar, y han hecho eso. Ellos conscientemente, voluntariamente lo han hecho. Pero, y a veces mucha gente se han aferrado hacia eso, que solamente puede tal vez dar, y si es que funciona entre comillas, dar un par de horas, días, un tiempo más de vida, que dice que prevenir, entre comillas, un tiempo, pero eso va a ayudar solamente al cuerpo. ¿Y qué tal el alma? En la pandemia casi nadie ha ido a confesar, que tiene miedo de confesarse, tiene miedo de recibir la Eucaristía, y no que muy católico. Entonces, ¿dónde está la fe? Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Porque queriendo salvar la vida, yéndose allá a ponerse los pinchos, corriendo. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, de reconciliarse con el Señor, de recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Juan 6:54-55, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, entonces ahí muchos han tenido miedo. Y muchos se han acercado más al Señor y muchos han muerto también en la pandemia. Eclesiastés 12:7, vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Dice, pero el que pierda la vida por mí la encontrará. También nos invita a ustedes y yo a aprender de la palabra del Señor, obedecerla y desgastarnos por ella. ¿Cómo? Predicando, evangelizando, anunciando la palabra del Señor, aunque eso nos cueste cansancio, nos cueste lágrimas, nos cueste sudor, nos cueste calumnias. ¿Por qué? Porque fiel es aquel de la promesa, nos dice la palabra del Señor. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Y Jesús nos hace una pregunta. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? Y a veces los hombres, las mujeres que andan en el vicio, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, y andan felices, andan con dinero, tienen lo suyo, tienen su mansión, sus carros, sus aviones. Y Jesús le hace una pregunta. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿De qué le sirve meterse tanta droga, tanto alcohol si malogra su vida? ¿De qué le sirve robar tanto, ganarse el mundo entero, aunque con robos, con corrupción, y si malogra su vida? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Y dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. El Señor está hablando el día del juicio. Ustedes y yo tenemos que vivir conscientemente de que un día vamos a estar frente a frente a nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a pedir cuenta por todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos dicho, incluso de lo que hemos dicho. Recuerden allá San Mateo 12:36. Os aseguro que de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres tendrán que darle cuentas a Dios. De lo que decimos y de lo que hacemos tenemos que darle cuentas a Dios. Dice, el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre,
y entonces pagará a cada uno según su conducta. Y entonces pagará a cada uno según su conducta. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Entonces ustedes y yo aquí podemos darnos cuenta que el Señor nos va a pagar según nuestra conducta. No solamente nos basta la fe para salvarnos. Aleluya, gloria al Señor, yo creo en el Señor, soy salvo porque confieso con mis labios. No, el Señor nos va a pagar según nuestra conducta. Por eso recuerda ahí en San Mateo 25 del 31 en adelante, en el día del juicio, el Señor Jesucristo nos va a juzgar por lo que hemos hecho. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y eso solamente con tu tener fe puede dar de comer a un hambriento, visitar a alguien en la cárcel, puede solo decir, oh, yo tengo fe que tú vas a tener ropa si tú no le das. Entonces, ¿cómo? Allá en Santiago 2, del 14 en adelante, nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2:19, tú crees que hay un solo Dios, también el diablo cree y tiembla. Entonces no solamente nos hace falta creer y tener fe, sino obrar, porque el Señor nos va a premiar según nuestra conducta. Y si ustedes y yo nos hemos decidido servir al Señor, entonces tenemos que prepararnos para la prueba. Eclesiastés 2, del 1 en adelante, dice, hijo, si llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te aceleres en la hora de la adversidad. Adhiérete a Él, no te separes, para que seas exalto en tus postrimerías. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. En los rebases de tu humillación, sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro y los aceptos a Dios en el honor de la humillación. Eclesiástico 2, del 1 al 5. Léanse, por favor, ustedes en su casita. Recuérdenlo siempre, que hay que ser pacientes, que vamos a tener adversidades, vamos a tener pruebas, pero el Señor está con nosotros. Allá en San Marcos 13, el que persevera hasta el último, ese se salvará. Entonces ustedes y yo estamos llamados a la perseverancia, a la obediencia, a tomar la cruz de cada día y seguir al Señor con amor y con perseverancia. San Mateo 6:33. Debemos de buscar primero el reino de Dios, y lo que ustedes y yo necesitemos vendrá por añadidura. Primero Dios y luego nosotros. Muy bien. Me despido con esta cita, San Mateo 10:37. Dice, si algún padre ama más a sus hijos, o si sus hijos aman más a su padre y a su madre, no son dignos de mí. Entonces el amor de ustedes y de mí, mis queridas hermanos y hermanas, debe de estar primero en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en escucharla, obedecerla y cumplirla, y luego en amar a nuestros seres queridos. Como dice el mandamiento, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Que la Virgen María interceda por cada uno de ustedes, por sus necesidades, por las mías y por las necesidades del mundo entero. Nos vemos muy pronto.